La tercera actividad rectora es la literatura. En la literatura se emplean textos, imágenes y símbolos que permiten satisfacer las necesidades de expresión, de historias, situaciones, experiencias y emociones, las cuales se leen en textos e ilustraciones de forma tal que las ideas se expresan a través de la fantasía recreando mundos imaginarios. Todo ello está plasmado en diferentes formas de expresiones de la literatura. Pero ¡wow! Existen un sinfín de literatura a la mano. Pero miren aquí, ¡wow! Dentro de la literatura hay una que está dirigida a la primera infancia, la cual se conoce como literatura infantil. En ella encontramos la literatura infantil tradicional, que consiste en narraciones clásicas que se han transmitido de generación en generación. Y la literatura infantil contemporánea es la recopilación de cuentos que datan del siglo XVII, que son conocidos hoy en día, y de aquellas historias nuevas que se han venido creando. Esta literatura hace parte de la herencia cultural de países, regiones y familias que han sido narradas. Dentro de la literatura infantil podemos encontrar 6 tipos. Libros escritos de cuentos e historias. Poesía. Libros informativos de diferentes temas de interés para niños, como por ejemplo los libros de biología, que hablan de los animales, las plantas y del cuerpo, así como los libros de sociales que mencionan las vías, los semáforos, entre otros temas. También los libros de cocina, de arte, etc. Todos estos ejemplos hacen parte de los libros informativos. Historias o cuentos orales. Aquellas historias que nos cuentan los abuelos y que a ellos se las contaron los suyos. Estas han sido transmitidas de generación en generación. Cuentos pintados, es decir, libros sin textos escritos, donde la secuencia de imágenes presenta la historia. Los arrullos son cantos o narraciones empleadas para dormir a los niños. También existen diferentes juegos de palabras, dentro de los que resaltamos 3 tipos. Las rimas son textos organizados por frases en donde la última palabra de la primera frase es muy similar a la última de la tercera y la segunda con la cuarta. Las adivinanzas son textos orales en donde los niños deben estar atentos a encontrar lo que se está haciendo referencia. También se pueden encontrar de forma escrita para leerlas y lograr adivinar de qué se trata. Los trabalenguas están ligados a la discriminación auditiva. Consiste en utilizar vocales o sílabas parecidas que se repiten en diferentes palabras con el objetivo de no equivocarse, dado el ejemplo mi, me, ma, me. Todas estas expresiones de literatura infantil, junto con el arte, la pintura, el dibujo, las artes plásticas, se presentan de manera articulada para promover desde el círculo familiar las interacciones y conversaciones con los niños. Esto a su vez potencia el uso de la imaginación y la fantasía en los niños y niñas, los invita a plasmar sus expresiones a través de textos escritos u orales, dramatizaciones y canciones que serán compartidos en familia. ¿Quiénes son los responsables de garantizar que los niños estén en contacto con todos los tipos de literatura infantil? Entre ellos se encuentra la labor de miembros de las familias, docentes, modelos lingüísticos, personal de los centros de desarrollo infantil, jardín y hogares infantiles, y todas aquellas sobre quienes recae el deber de la atención de los niños. Es importante que desde temprana edad hagan uso de estrategias como la escritura, la narración, el juego y la dramatización, enfatizando las expresiones, los gestos y modulando la voz. De esta manera se logra que los niños vayan apropiando estos lenguajes y sean ellos mismos quienes cuenten sus propias historias con los recursos didácticos que aprendieron. Por tanto, los libros deben estar a su alcance para que ellos puedan observarlos, tocarlos y curiosearlos. Durante la primera infancia se requiere contar con la mediación de los adultos cuidadores para exponerlos a la literatura, pero esto no se debe realizar de una manera impositiva y así provocar que los niños se sientan presionados y crean que lo primordial es aprender letras, planas o palabras. Por el contrario, estos adultos deben comprender a la primera infancia. Como vemos aquí, hay una gran variedad de libros para niños. Por ello, se debe guiar y motivar a los menores para que se sientan acompañados y motivados a explorar la riqueza literaria existente.
teniendo en cuenta las preferencias de los niños. Los adultos en el ejercicio de la lectura serán modelos de adquisición de su primera lengua, español o lengua de señas colombiana, puesto que presentan diferentes formas de expresión, de preguntas, de sustentar respuestas, de conversar, entre otras. De esta manera, los niños podrán imaginar las situaciones leídas, así como desarrollar el rol de cada personaje o de cada situación de la historia. Adicionalmente, podrán recrear la historia en dramatizados, textos o dibujos. Como hemos mencionado, a través de la literatura infantil y al acercamiento a los libros, la tradición oral y la cultura durante la primera infancia, los niños van construyendo nuevos significados. Desarrollan su lengua, su lenguaje y la comunicación con todas sus formas de expresiones, lo que aporta significativamente al desarrollo pleno de los niños. No olviden que en los diferentes contextos como lo son el hogar, el jardín infantil, las bibliotecas, etc., hay que tener siempre espacios y tiempos para que los niños se acerquen libremente a los textos y así evitar que los niños pierdan la motivación. Los docentes, la familia o modelos lingüísticos deberán estimular la interacción con la literatura para que la lectura sea un hábito permanente en los niños.